Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión, a tiro limpio, señores. A tiro limpio, las unidades de la Dirección de Control de Drogas, de las Fuerzas Armadas, de organismos de seguridad, incautaron 237 kilos de cocaína en un operativo en Juan Dolio. En un operativo en Juan Dolio donde fue arrestado, estaban participando, un suboficial y un oficial superior militar, lo cual fue confirmado por la Dirección de Control de Drogas y por las Fuerzas Armadas que estaban involucrados en este intento de trasiego de drogas por República Dominicana. Sigue dando golpes la Dirección de Control de Drogas. En esta misma semana se habían incautado 400 y tantos kilos de cocaína frente a Barahona, bueno, antes de ayer, frente a Barahona, y esto va sumando el grosor. Casi 20 toneladas de cocaína han sido incautados en los primeros 6 meses de este año. Casi 20 toneladas de cocaína incautada en esta área. Eso a veces significaba los intentos de introducir drogas durante años. En 6 meses hay una ofensiva del narcotráfico sobre República Dominicana y no nos cabe dudas de que esto pone en crispa los nervios de las autoridades y provoca la necesidad imperiosa de multiplicar los esfuerzos en contra de estas bandas, de estos grupos, de estos carteles que intentan usar República Dominicana como punto de trasiego para llevar drogas a Estados Unidos y Europa. De eso se trata, señores. Yo creo que el presidente de la República hizo bien. Cuando usted se equivoca, usted echa para atrás, eso es correcto. Retiró del Congreso Nacional, formó el consultor jurídico Antoliano Peralta, retiró el Poder Ejecutivo del Congreso Nacional el proyecto que había sometido el 14 de junio, o sea, la semana a mediados de este mes, el mes de junio, sobre los ciberdelitos y que contenía unas cláusulas de aplicar penas de cárcel, incluso también de coerción y de cárcel y otras sanciones sobre delitos de índole noticioso que pudieran ser considerados como injuriosos, que pudieran ser considerados como difamatorios. Entonces, esto era un proyecto de ley que iba a chocar directamente con la Constitución si era aprobado y que iba a ser impugnado ante el Tribunal Constitucional y iba a quedar descartado. Finjus fue muy claro cuando habló sobre esto y dijo que esto no procedía. Luego hicieron otras organizaciones, pero Finjus, que es una organización que analiza los temas constitucionales e institucionales, hizo la advertencia sobre las falencias de ese proyecto de ley. Pero Finjus fue más allá y dijo que el proyecto debía ser reconformado, que su origen, su idea, tiene sentido, es lógico, pero no en la forma como fue presentado. Lo peor de esto es que ese proyecto, recuerden que hablamos a lo largo de la semana pasada y esta misma semana, fue introducido por el Poder Ejecutivo en momentos en que había una crítica ácida y una advertencia de la prensa y de casi toda la sociedad civil, organizaciones nacionales e internacionales que planteaban que 2 proyectos que ya estaban circulando, entre ellos aquel de Melania Salvador sobre el derecho a la reputación de la persona, eran violatorios al ejercicio de libertad de prensa y de expresión que está constitucionalizado. Pero además de eso, lo planteaban como instrumentos de coerción, de presión, de censura previa contra los medios. Y en ese instante mete el Poder Ejecutivo el de los ciberdelitos y eso desbordó la copa. Una reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, que le dijo al gobierno,
padre, aguante la mano. Entonces, el oficialismo se quedó acorralado en esta trampa y se vino el mundo encima, y aunque salieron voces, por ejemplo, como la de la vicepresidenta, garantizando que en el gobierno actual no se iba a reprimir la prensa, ni se iba a perseguir, y por el contrario, que aquí hay pleno ejercicio de libertad de prensa, lo cual yo considero que es así, pero estas medidas, estas leyes, estas iniciativas están oscureciendo el escenario y poniendo advertencias a ese ejercicio libre de la prensa y de la expresión y difusión del pensamiento en el país. Entonces el presidente, ante esta oleada de cosas, nombra a la comisión para que estudien las leyes y las cosas que hay y le propongan al Poder Ejecutivo algún tipo de legislación, y entonces, como una forma de salvar la honra, el Poder Ejecutivo retira el proyecto para dar paso a que esa comisión actúe más libremente. Metieron la pata, la sacaron a tiempo bien en el caso del proyecto del Poder Ejecutivo. En el caso del proyecto de Melania Salvador del Senado, que fue aprobado alegremente por el Senado, lo que yo he sabido y tengo entendido es que está guardado en la Cámara de Diputados. Y si hacen eso, tiene dos puntos de vista. Se actúa con irresponsabilidad porque lo que hay que hacer es presentarlo y rechazarlo. Bien, pero no se abre el debate en el momento en que está, sino que simplemente en lo que ha sido una costumbre de nuestros legisladores lo dejan dormir en una gaveta y queda anulado después que le pasen 2 lecturas consecutivas. 2 legislaturas consecutivas, sin ser sancionados. En tal caso, la presión que se estaba viendo desde el oficialismo sobre la prensa y la libertad de expresión en República Dominicana y el ejercicio de la prensa se ha bajado tomando estas iniciativas rápido, porque la verdad es que no se entendía, no se entiende cómo se vino a llegar a ese punto. ¿Cómo se llegó a ese punto? Pues bien, el Listín Diario publicó un editorial en la voz de su director, Miguel Franjul, que habla sobre el tema y lo analiza concretamente y de frente, como lo hace regularmente el Listín Diario. Comparto con ustedes este editorial de Miguel Franjul. El índice de Chapultepec, el más depurado diagnóstico de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, ha colocado a la República Dominicana en la lista de 9 países con buenas notas en el respeto de esos derechos. La evaluación, que comprende los años 2020 y 2021, refleja cómo el país salió de la categoría de naciones con restricciones parciales a otra de baja restricción, colocándose como la 4ª, por debajo de Uruguay, Chile y Jamaica. En gran medida, este avance es el resultado de una línea de respeto desde el Estado al ejercicio de estas libertades y al clima favorable creado por la anulación de piezas legales que pretendían reimponer peligrosas restricciones al trabajo de la prensa. Los informes semestrales presentados ante la reunión de medio año y la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la República Dominicana reflejaron en esos años la existencia de un marco de respeto general que mereció los elogios de la CIP y de otros organismos que vigilan estas libertades. No obstante, de modo inesperado e inexplicable, caímos en el colmo. Éramos muchos y la abuela parió enano. Varios proyectos de ley entraron al ámbito del Congreso, emulando las tendencias controladoras y restrictivas de la libertad de expresión y de prensa, que implicaban un viraje en la positiva línea de conducta que venía primando en los 2 años anteriores. En un hecho sin precedentes, pero sumamente gravísimo, una institución oficial sustrajo el teléfono de una reportera del Listín Diario y borró la data privada de esta empresa, en el contexto de un atropello contra el defensor del pueblo y reporteros de varios medios durante una frustrada visita de inspección al viejo canódromo, donde se retienen vehículos por causa de infracciones a las leyes del tránsito.
Hasta ahora no ha habido consecuencias legales sobre los responsables de ese brutal atropello, porque parece que se han movido influencias para que eso quede impune. En cuanto a los proyectos de leyes restrictivas, el presidente Luis Abinader ha designado una comisión para actualizar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento con claras señales en favor de que se mantenga el pleno respeto al ejercicio del periodismo libre. Esa es la actitud correcta. El país no debe permitir que la llama de esta libertad se apague, porque sería el principio del fin de nuestra democracia. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analizo las cosas de nuestra democracia, cosas raras que ocurren en el país y que parecen ser parte del folclore cotidiano, pero que nos indican que nosotros estamos como patas arriba, como dice la gente. Comparto con ustedes mi columna de esta semana, Oye País, sobre la democracia a la dominicana. El monumento conmemorativo al ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo no puede ser remozado por las autoridades. Una organización empresarial que pacta con haitianos un proceso de documentación al margen de las autoridades. El oficialismo pone en manos del Congreso Nacional por lo menos 3 proyectos para crear legislaciones que atentan contra las libertades de prensa y expresión. Que las estadísticas oficiales registran más de 680,000 ninis. La clase gobernante, los políticos y poderes fácticos, empresariado, iglesia, la gran prensa, la todopoderosa sociedad civil y las incontrolables redes sociales enfocan tiempo y esfuerzos en tratar de dirigir la sociedad, y lo logran en parte y ocasiones, hacia el resultado de sus intereses personales, de grupos, de clase, insuflados por el ego y el poder, beneficios económicos incluidos, para lo que levantan una permanente cortina de humo, a veces tan espesa que los ciega, con acciones y promesas vacuas y engañosas con que pretenden disimular y o esconder la basura debajo de las alfombras. Apoyados en que es muy grande la factura social, difícil cubrir, es menos cierto que muchos de los temas trascendentes que no dejan reconocimiento, votos, beneficios, quedan de lado y agrandan los problemas. El caso de los ninis es emblemático, ya que mientras los barrios explotan con las drogas, la violencia callejera, la delincuencia criminal, la respuesta es la dureza de la represión policíaco-militar. Una receta necesaria pero ineficaz si no se equilibra y compensa con acciones y atractivos como educación, incentivo a los deportes, fuentes de trabajo, aprendizaje de carreras técnicas, etc. Reflexionemos sobre estas realidades de nuestra democracia a la dominicana. El sistema de vigilancia epidemiológica notificó 1.028 nuevos contagios luego de haber procesado 11.497 muestras para dar con la enfermedad viral respiratoria. En el boletín 833, el Ministerio de Salud también indica que el total de muertos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.383, el 23.84% de los cuales era hipertenso y el 15.45% diabético. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca modificar el artículo 31 del Código Procesal Penal Dominicano, que busca dar la facultad al Ministerio Público de perseguir el robo sin violencia y sin armas, sin la necesidad de la querella de la víctima.
La iniciativa tiene el propósito de suprimir el tipo penal de robo sin violencia y sin armas como hecho punible dependiente de la instancia privada para que sea perseguible de oficio por el Ministerio Público. El presidente Luis Abinader instruyó el retiro del Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual podría sancionar a un ciudadano con hasta 4 años de prisión por publicaciones discriminatorias. República Dominicana recibió la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA para seguir avanzando en el fortalecimiento de los lineamientos regionales establecidos en este organismo a los fines de continuar el camino hacia el desarrollo de los países miembros de manera sostenible. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañen en esta hora. El tema de la economía siempre será el tema de la nación, porque de la recuperación económica, de los actores que planifican, que ejecutan las políticas de desarrollo del país, se determina el presente y el futuro inmediato. Carlos Cuello, como cada semana, está aquí con nosotros para analizar esos movimientos de la economía. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, despidiendo el 6º mes del año, la mitad del año. Sí, señor. Sí, y señor. entrando en julio. En la parte ya declinando. Del otro lado del Sí, Ecuador. así es. Increíble, señores, increíble. Como hemos pasado 6 meses. Sí, señor. Sí, Accidentado. sí, pero Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido y hemos sobrevivido en una recuperación interesante, tanto de la economía como de la actividad nacional, con altas y bajas, como es una Y la realidad. actitud, Pero porque cuando se sale de una crisis como la que salimos, sí, hay afecciones que van claro, más allá de la economía. claro, así es. Pero mira, la sociedad, yo creo, no solamente nuestras autoridades, y qué bueno también que las autoridades están en eso, y la sociedad está deseosa de recuperar el tramo perdido. Difícil, 2 años, pero está deseosa de eso y está haciendo sus esfuerzos. A mí no me cabe la menor duda. Hay un tema interesante y es el tema de cómo las pymes han sido un puntal importante para el gobierno del presidente Luis Abinader, que ha hecho mucho énfasis en las pymes, en el desarrollo de las pymes, en la consolidación de las pymes. Sin embargo, tienen sus bemoles. Así es, se celebró precisamente en el transcurso de esta semana el Día Internacional de la Pequeña, Medianas y Microempresas, ¿no? En ese, con motivo de esa celebración, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, que le pusieron MIPYME, así, sí. yo no sé por qué, porque sigue siendo industria y comercio, son Claro, actividades. claro. Las MIPYME no se inventan actividades que no sean industria, comercio y servicio. Sí, pero así bueno, es. está de moda el término Sí, y hay que ponerlo en todo. que poner otro apellido, ¿no? Así es. Y el ministerio, bueno, pues resaltó algunos de los aportes de ese sector. Entre ellos que el 98% del tejido empresarial dominicano cae dentro de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Correcto. La ley establece, creo que un mínimo de empleados de 150 hacia abajo. La mayoría de las empresas nuestras están por debajo de los 150 empleados, ¿no? 2 millones de empleos formales e informales son generados por MIPYME.
2 millones. 2 millones, casi la mitad. Bueno, más de la mitad de lo que es el empleo. Recordemos que las MIPYMES representan en estos momentos el 58% de lo que son los empleos de la economía. Que no necesariamente ya son empleos informales, sino que son empleos con ciertas formalidades, diferentes a la gran empresa, pero tienen ya formalidades. Sí, lamentablemente la mayoría son de los informales, Sí, están en MIPYMES. Sí. Pero el caer en esas categorías los comienza en cierto modo a moldear hacia una formalidad. No, hay un 33%, uno de cada 3 empleos que son formales. Que son formales. Dentro de la MIPYME, MIPYME, claro. Pero obviamente la proporción sigue siendo muy alta en cuanto a la informalidad. Sí. Que por demás, tú sabes que con motivo de la pandemia y el alto desempleo que se registró y la incertidumbre de la gente, ¿no? De que tenía que pensar en cómo se la iba a buscar, se modificó la estructura del empleo entre formal e informal. Antes teníamos un 53-47 y post pandemia, las últimas mediciones que se tienen, subió a 58 el informal. Mucho. O sea, el informal sigue siendo mayor. Aquí hay que incluir los emprendedores, porque todo el mundo comienza con un proyecto pequeño. Claro. Pero y también, mucha gente, la pandemia también provocó mucha gente irse a esa informalidad. Es lo que te digo. Incluso aún siendo empleados formales, incursionar en cosas informales. Claro, porque tú tienes que buscártela. Claro. Entonces, hay estudios que dicen que una micro genera mínimo promedio de 2 empleos. O sea, el emprendedor y alguien, muchas veces un miembro de la familia o pareja que se vinculan con un proyecto empresarial que en principio es una idea, pero todas las grandes empresas han surgido de ideas. Así es. El mejor ejemplo es Amazon, por ejemplo, ¿no? Sí. Ideas informales incluso. Claro. Pero los problemas siguen siendo los mismos para los emprendedores y las microempresas, pese a que, como tú bien destacas, el gobierno ha seguido impulsando lo que es la unidad de financiamiento para la MIPYME a través de ProMIPYME. Dice que se han colocado después de la pandemia más de 13,000 millones de pesos. Hubo programas específicos dentro de lo que fueron las facilidades de financiamiento para ese sector, pero los problemas siguen siendo lo mismo, el acceso al financiamiento, las normas, que aunque fueron flexibilizadas, pero las normativas de la formalidad bancaria dificultan también que se le pueda. La gerencia, sobre todo gerencia financiera, la gestión no siempre cuenta con ese recurso, que es un recurso, la gerencia es un recurso, ¿no? Tú puedes tener todo el capital, pero si no hay gerencia, no va a llegar lejos. Entonces, cuando tú tienes un médico emprendiendo como empresario o un comunicador haciendo de empresario, lamentablemente hay un vacío. Y la burocracia no soporta tampoco que tú puedas tener un especialista para cada cosa. No. Además, eso digo, te dispara los costos. No soporta una burocracia tampoco. Claro. Pero de todos modos, como siempre hemos dicho, es el precio que se paga por el aprendizaje. O sea, porque detrás de la micro, pequeña, detrás del emprendedurismo, hay el precio del aprendizaje. Así es. Que a la larga compensa, Y mira, ese emprendedurismo y ese trabajo informal o esas MIPYMES o ese pequeño intento de insertarse fue lo que sostuvo en gran parte mucha gente y muchas familias en el proceso de la pandemia. Sí. Porque si la gente se echa y no hace nada, la cosa hubiese sido todavía más compleja. Claro, en el caso de la comunicación, por ejemplo, los grandes medios, todo el mundo sabe que ya no tienen las nóminas que tenían anteriormente, así es. 8 o 10 reporteros, un corresponsal en cada provincia. Sí. No, ya no. Además, la tecnología ayuda. Ayuda, pero ya hoy en día tú tienes una persona que puede preparar ese servicio y suplirlo a diferente. Y ese individuo trabaja independiente. Así es. Y probablemente está ganando más que como corresponsal antes de un medio. Claro que sí. Nada más tiene que saber ser un ingeniero. Así es. Mira, dentro de todo el paquete de lo que hemos estado hablando de la situación que nos genera la inestabilidad en los precios del petróleo, hay una situación que
no se sabe cómo acomodar, porque el pacto eléctrico estableció, entre otras cosas, aumentos en las tarifas de una forma consecutiva y de una forma escalonada, pero hacia una meta. Y ya se han aplicado dos o tres, dos de los aumentos. Trimestral hasta el 2026. Dos Para aumentos. hacer un reajuste gradual. Sí, y ahora toca otra en julio. ¿Qué usted cree que va a pasar? Toca otra. Y además, recuérdate que también se vence el de los combustibles. Sí, bueno, los combustibles sí se vence Era hasta el 30 de este mes. hasta el 30 de este mes. Bueno, ya mañana se supone Sí, que sí, habrá sí, que sí. modificarlo. Sí, el viernes. Mientras tanto, ya se acumulan. Sí, pero se pasaron de los 115 y se aguantó. Yo no creo que necesariamente porque se vence, pero es un enunciado, no es un decreto. Fue por 4 meses. Está bien, pero es un enunciado, no fue un decreto o una ley. Entonces, Bueno, lamentablemente aquí tenemos leyes para todo, pero sí. no se cumplen. Tú recuerdas, la Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley. sí, eso es una ley. Bueno, y ahí incluso tú recuerdas que se estableció que el ITEVI se iba a subir provisionalmente a un 18. Ah, sí. Y en el 2016, cuando llegáramos al coeficiente del 16% del Producto Interno Bruto, Comenzaría se bajaría a al descender, 16. Todavía. O sea, estamos violando una ley que nos Y hay quienes aprobamos. le dicen que hay que subirlo más. Bueno, el presupuesto vivimos reformulándolo. Claro. Pero el hidrocarburo es una ley. Sí. Una ley que establece las escalas y que establece las escalas impositivas y Antes era cómo discreción, después se aprobó la ley y la verdad que hemos sido exitosos en eso, ¿no? Porque ya la gente Por lo sabe. menos hay reglas de juego más claras. Es lo que te digo, pero ahora mismo se está violando la ley, como yo te No, comentaba los claro, otros días, ¿no? Claro. En el caso de la tarifa eléctrica, la de marzo no se aplicó completa. Ah, no. No, el gobierno tuvo que destinar 2.426 millones. De subsidio. Y la de ahora, no sabemos todavía. Es lo que te digo. No sabemos todavía y eso la verdad es que preocupa. Fíjate que según lo que se contempla ahora, estaría subiendo entre un 7.7 y un 9%. Sobre todo los sectores de más alto consumo, Sí. como siempre, se sigue dando preferencia a los que tienen consumo de 300 o menos, que es un alto porcentaje de la población. En términos numéricos, no en pesos de facturación, por Lo que supuesto. pasa es que la gente se queja no solamente de los aumentos de tarifas, sino de los aumentos de facturas. De los apagones. Sí, se queja de los aumentos de facturas porque le mandan una factura con la misma tarifa por una factura de un alegado consumo y entonces sobre eso es que te cobran. El problema es que va a ser difícil que el gobierno pueda hacer algo, porque, óyeme, el carbón, cuando se instaló la planta Punta Catalina, que genera más del 30% de todo el consumo, ¿no? De la generación, perdón, se partió de que el carbón, por ser un combustible ya En desuso, en por así desuso, decirlo. en retiro, exacto, en algunos países incluso ya con legislaciones prohibidas para el uso del carbón, y se montó esa planta de carbón. En ese momento el costo era el más bajo que se podía conseguir, aunque 40, tenía el riesgo de la contaminación, Como $40. pero el carbón más que se ha duplicado. Sí, se multiplicó varias veces. Llegó a casi a 150. Y el gas también. Sí, no, claro, el gas también. Y hemos tenido que utilizar plantas de barcaza, que son de emergencia, pero peor son los apagones. Y son altamente contaminantes. Claro. Entonces la situación es muy compleja. No sabemos todavía si el gobierno va a optar por seguir incrementando el subsidio. Mira, los subsidios van más de 40.000 millones y más de la mitad de los subsidios son de combustible. De combustible. El combustible solamente lleva 21.000 millones. Eso es, ya lo hemos dicho, Insoportable. es insostenible. O sea, la solución, nadie quiere que se le reajuste el precio, es verdad, pero la gente tampoco hace espontáneamente sacrificio. Ni lo va a hacer. No. Bueno, la gente está esperando en algún momento que va a haber un reajuste en los precios de los combustibles. Ahora, la reacción que va a tener la gente cuando se produzcan los aumentos en algún momento será proporcional a lo que realmente les ha beneficiado en estos 3 meses. Porque tú vas a decir, lo aumentaron, está bien, es verdad que es un jalón, pero hay que entender que nos aguantaron. El beneficio es una conquista. Sí. Eso se olvida el otro día. Así es. Y fíjate los casos que tenemos en Ecuador, por ejemplo, donde hay
protestas, grandes protestas, pero es que los gobiernos tienen muy pocas alternativas de solución a los problemas. Esta semana, por cierto, se celebró la reunión del G7, los países más industrializados del mundo, con la invitación de algunos países como la India, Sudáfrica, Argentina fue invitada también, porque hay una preocupación. Todo giró en torno a la guerra Rusia-Ucrania, pero tienen una preocupación en el sentido de que estos escenarios de desesperación, de incapacidad de los gobiernos para poder dar respuesta a lo que la gente quisiera, que le bajen los precios. ¿Cómo lo pueden bajar los precios si los costos no se pueden controlar? No sé si tú viste que estamos importando huevos y pollo de Brasil. De Brasil y de Bélgica. No hay posibilidad de que un huevo te salga más barato en Bélgica que aquí. Claro, claro. Pero hay una situación de escasez momentánea y yo creo que sí, que está bien, que se importa para estabilizar los precios. No para contrarrestar los agiotistas, la especulación, no. Si hay abundancia, la gente no hay que defenderla. La gente se defienda sola, comprando claro, donde consigue mejor precio. La oferta y demanda te signa el mercado. Exacto. Claro. Entonces, la realidad es que la preocupación del Grupo de los 7 y de Naciones Unidas, el Fondo, el Banco, es de que se está incrementando la pobreza por las alzas de precios que son incontenibles. Incontenibles. Europa, Estados Unidos, todo el mundo. Y la otra gran preocupación del G7, que obviamente tiene su objetivo político, es que en esta situación de desesperación de la gente porque no tiene respuesta para enfrentar sus necesidades, están surgiendo algunos mesías que prometen, entienden que la culpa de todo es la injusta distribución. Pero el problema es que tú puedes distribuir la riqueza que tú eres capaz de crear. Así es. Pero si tú destruyes lo que hay, ¿de dónde la produce? Claro. No va a poder. Y es lo que ha pasado con todos estos modelos de avanzada que se plantean como más equitativos. A mí lo que me preocupa es, y lo hemos analizado en varias ocasiones, Carlos, el tema de los subsidios. ¿A dónde los subsidios van a llevar realmente las finanzas del gobierno para las obras de inversión? Porque es que no vemos un tope, no vemos un cese. Y como tú decías la semana pasada, los incrementos que se han logrado en recaudaciones aduanales de la DGI, lo está consumiendo en los subsidios en vez de ir a fomentar fuentes para producción de inversiones del Estado. Además de que estamos demitiendo un santo para vertir otro. Claro. Porque, por ejemplo, para inversión pública, criticábamos cuando se aprobó el presupuesto. De un 13%. Exacto, un 13% sí, originalmente. Pero no será desembolsado en la mitad. Oh, claro. O sea, porque estamos quitándole de algún lado tiene que salir. Claro, claro. ¿De dónde cuál sería la fuente más idónea? Bueno, que se incrementaron las recaudaciones. Se han incrementado, pero no en la magnitud que se requiere. Claro. Entonces, ahora sale un estudio de la CEPAL donde dice que la República Dominicana mantiene un 4.9% de lo que se llama el gasto tributario. El gasto tributario es la suma de todas las exenciones, exoneraciones, transferencias, todo lo que el gobierno deja de recibir en impuestos. Así es. Porque está incentivando, estimulando o apoyando determinadas actividades económicas. Es muy fácil decir que ese gasto tributario hay que cortarlo de raíz, por ejemplo, la zona franca, que es apenas un 0.27. O el turismo, por ejemplo. Pero ¿cuántos empleos te genera el turismo? ¿Cuánta inversión llega al turismo? ¿no? Claro. Lo que pocas veces se dice es que el 2.77, 2.8% prácticamente de ese gasto tributario, ¿sabes dónde está? En las exenciones de ITEVI. Por ejemplo, ponme el ITEVI a la medicina, ponme el ITEVI a los libros, ponme el ITEVI a los bienes de primera necesidad. A todo. Entonces, no es tan sencillo. Sí. Cortamos el gasto tributario, que es un 5% del PBI prácticamente, se lo sumamos al 15% que tenemos y ahí tendríamos el 20% de presión tributaria, ¿no? Sí, así parece muy simple. Pero no. También tenemos una evasión que en algunos casos está de un 50%. Claro, admitido oficialmente. Entonces, el problema nuestro es muy serio porque la única forma que tú tienes de tú frenar esa carrera de endeudamiento sería recaudando lo suficiente. Y eso no es cortando. Yo estoy de acuerdo que se podría revisar el gasto tributario, pero ahí no es donde está todo el problema.
Ahí no es donde está todo el problema porque tú, repito, hay actividades que tú podrías, vamos a quitar los incentivos, vamos a quitar las exenciones, pero automáticamente te va a transferir fondos al gobierno porque todo depende de que tú tengas los ingresos, porque tú pagas impuestos sobre los ingresos que tú tienes. Claro. Hay otro de esto, el salario navideño. Bueno, pero eso beneficia al trabajador y fue una conquista. Otro, la exención, tú sabes que hay una exención de hasta 400,000 pesos que está libre de impuestos. Claro. Antes, cuando yo comenzamos a trabajar, nos quitaban impuestos con el salario mínimo, ¿tú recuerdas? Sí. Bueno, esa es otra parte también. La vivienda, el impuesto a la... El IMPI. Que es el impuesto del patrimonio. Hay una exención. Entonces tendríamos que poner a tributar toda la vivienda. Sí. Es complejo porque esa misma ampliación también va a generar disgustos. Disgusto. No, y no solamente disgusto, también podría impactarte negativamente la inversión. Lógico. Que es el otro problema, ¿no? Lógico. Entonces, yo te digo, el panorama económico hemos llegado hasta... Es complejo, ¿eh? Pero es complejo. Fíjate, por ejemplo, ahora se están subiendo la tasa de interés. En Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Ya lo comentábamos la semana pasada. Subir la tasa de interés te va a reducir el consumo. Lógico. Y la inversión. Lógico. Si tú afectas el consumo y la inversión en la y te economía, encarece todo lo demás. pero ¿y el empleo? ¿De qué depende? Ajá. De la demanda agregada. Sí. Entonces, fíjate que esto podría llevar la economía, es el término, se llama estanflación, o sea, un estancamiento, y no va a lograr controlar la inflación, porque la inflación depende de factores externos. Es complejo, muy complejo, Carlos, muy complejo. Pero la situación hay que darle la vuelta. Hay que apelar a la mesura y al comedimiento y a la sensatez. Tú mencionabas el endeudamiento y la fuente de poder conseguir dinero para suplir todas esas necesidades va a ser endeudamiento a final de cuentas. Sí, pero el endeudamiento tiene un límite. Es lo que... Y no lo pones tú. No, eso te iba a decir que ya nos han advertido en varias ocasiones. Eso no lo pones tú, lo pones el prestamista. Sí. Y además tiene un costo, que sea la otra. Y cuanto más endeudado está, más riesgoso eres y mayor va a ser la tasa que te van a requerir de financiamiento. Y te puede llegar un momento donde se te va a hacer muy complicado conseguir financiamientos. No, peor aún. En la medida en que te vas endeudando, tienes cargas financieras fijas que gravitan sobre las finanzas. Ya tenemos más del 20% comprometido para hacerle frente nada más al gasto financiero, o sea, al gasto de intereses. Entonces, igual que en las finanzas personales, cuando tú te endeudas mucho, llega un momento que ya no tienes para pagar los intereses. Claro. Y tampoco vas a tener quien te preste. Claro, evidentemente. No hemos llegado ahí, pero es mejor actuar a tiempo. Podríamos caminar hacia eso. Sí. Esa es la realidad. Bueno, don Carlos, gracias por estas informaciones de esta semana y esperemos que entre lluvia y el inicio del séptimo mes del año, las cosas como que se aclaren un poco. ¿Usted cree? Vamos a esperar en medio de este verano caliente. Este infierno, yo digo que son verano e infierno, estamos en infierno. Bueno. A usted le gusta verano. Gracias por su compañía. Sí, Julián te oye. Gracias por su compañía, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía nacional e internacional con nuestro analista Carlos Cuello. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
G7 reunido en Europa ha planteado su decisión de seguir apoyando la causa de Ucrania, de no dejar solo a Ucrania, dado los efectos que esta agresión rusa contra esa nación europea ha provocado no solamente contra el pueblo ucraniano, sino a nivel mundial. Cómo ha puesto en ascuas, en atención, en tensión, en temor a Europa y gran parte del mundo, y cómo ha afectado las economías de muchas partes del mundo, incluyendo incluso la dominicana. Las plataformas internacionales como BOA, Deutsche Welle de Alemania, BOA de Estados Unidos, RT de Rusia y otras, nos hacen el panorama de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, que no ha terminado, Veamos. Los líderes de las economías del Grupo de los 7 se reunieron el domingo en los Alpes bávaros de Alemania buscando demostrar que están unidos contra la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, mientras discutían formas de minimizar el efecto de la guerra en el aumento de los costos mundiales de alimentos y energía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron antes de las conversaciones formales que también incluyeron a los líderes de Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia, Japón y la Unión Europea. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el sábado la conocida Ley de Comunidades Más Seguras, la primera legislación en más de 30 años que restringe el uso de armas, una propuesta bipartidista que alcanzó el apoyo suficiente en ambas cámaras del Congreso, tras las recientes matanzas ocurridas en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas. El presidente destacó que, Dios mediante, esto ayudará a salvar muchas más vidas. Por último, se espera que hoy lunes manifestantes en contra y a favor del aborto se reúnan nuevamente frente de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D.C. para alzar su voz sobre la decisión de eliminar el derecho federal al aborto. Mientras, cientos de manifestantes se dieron cita durante el fin de semana en rechazo a la decisión del máximo tribunal de anular Roe vs. Wade, un fallo que legalizó el aborto a nivel federal en el año 1973. El fallo de la Corte Suprema, sustentado en una mayoría conservadora de 6-3, está destinado a cambiar enormemente la vida estadounidense, con casi la mitad de los estados que restringirán notablemente el aborto en las próximas semanas. Según Ucrania, este fue el momento en el que cayó un misil ruso provocando un incendio que dejó el centro comercial de Kremenchuk en ruinas y decenas de muertos y desaparecidos. Mientras los equipos de rescate se abren paso entre los escombros de esta ciudad lejos del frente, sus residentes siguen en shock. Todo ardió, absolutamente todo, como encendido por un relámpago. Escuché a gente gritar, no sé cómo describirlo, me conmocionó. Fue horrible. Fue horroroso, más de lo que las palabras puedan describir. Toda esa gente regresando del trabajo en hora pico, muchas tiendas siempre llenas, y ese creo era el objetivo. Pero la defensa rusa sostiene que no apuntó al centro comercial. Dice que impactó en este edificio cercano. Según Moscú, la explosión de munición almacenada fue lo que provocó el incendio. Pero tanto las autoridades como los residentes niegan la existencia de un depósito de armas en la zona. No edificios residenciales, un centro comercial y un campo de fútbol, ninguna infraestructura militar. El martes, el presidente Zelensky instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar represalias por el ataque. Es imperativo privar a la delegación rusa de la oportunidad de manipular a la ONU. Es imprescindible hacer imposible que Rusia permanezca en el Consejo de Seguridad mientras su terrorismo continúe. Pero con el poder de veto de Moscú en el Consejo, la muerte y la destrucción dejadas en Kremenchuk quedarán probablemente impunes. Estas lanzaderas de misiles hechas en Estados Unidos son el nuevo orgullo de Kiev.
llegan tras meses de peticiones cada vez más apremiantes. Pueden alcanzar objetivos a 80 kilómetros con mayor precisión que cualquier artillería que Ucrania o Rusia tengan actualmente en sus arsenales. Ucrania puede ahora atacar sin temor a que Moscú le devuelva el fuego. Pero Ucrania tiene solo 4. No obstante, la mayor parte de esta guerra se está librando con tácticas que no han cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del armamento tiene más de 50 años, pero Rusia posee mucho más y Ucrania empieza a quedarse sin munición. Según Kiev, por cada uno de sus obuses, Moscú tiene 10. Fuentes de inteligencia occidentales creen que es menos, pero coinciden en que Ucrania está superada en armas. Por eso Kiev no aspira a lograr mucho más que a frenar el avance ruso. Este es el rastro de destrucción de las fuerzas rusas en Severodonetsk y sus alrededores. Ucrania calcula que Rusia ha disparado hasta 50.000 proyectiles al día. En esta región vivían cientos de miles de personas. El ejército ucraniano se marchó y el presidente Zelensky declaró la ciudad muerta. Esto sucede cuando un proyectil impacta cerca de un inmueble. Hace 3 meses el ejército ruso estaba a 10 kilómetros de esta calle en Kiev. Aunque se apunta bien, los proyectiles de la era soviética no son precisos y ponen en peligro a los civiles. Los rusos tienen mucha más artillería que nosotros. Aunque nuestro ejército esté sufriendo pérdidas, son nuestras ciudades las que se llevan la peor parte. Están siendo arrasadas por la artillería rusa. Si Occidente quiere ayudarnos, debería enviarnos suficientes armas para que ganemos la batalla. Si lo hace a cuentagotas, los rusos podrían destruir los envíos. No valdrá la pena. Tras meses de retrasos y negociaciones, llegaron estos 7 obuses alemanes al frente de batalla. Aunque parezca poco, es casi una quinta parte del arsenal alemán. Es solo una gota de agua en el mar en el intento de hacer frente a la ofensiva rusa. Crece el miedo a que el apoyo de Occidente solo sirva para impedir el colapso del ejército ucraniano. Suficiente para lograr una retirada ordenada, pero lejos de frenar el avance ruso y mucho menos de ejecutar un contraataque. Otras noticias internacionales nos las presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Fondo Monetario Internacional FMI concluyó un programa de vigilancia económica de 1 año con Haití que podría allanar el camino para un acuerdo de apoyo económico en el futuro, informó la institución en un comunicado. Este llamado programa de referencia es un acuerdo entre las autoridades haitianas y el Fondo Monetario Internacional para la aplicación de reformas económicas, pero no implica una ayuda financiera. 2 hombres detenidos debido a su supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en un camión abandonado en San Antonio, Texas, podrían enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso. El gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabadura y Azuay y en las amazónicas Sucumbíos y Orellana, ante una grave conmoción interna generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan ya 17 días. El gobierno boliviano informó sobre la creación de la empresa estatal Cocabol, que industrializará y comercializará derivados legales de la hoja de coca. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció en Twitter que se creó esta empresa pública a través de un decreto supremo con la finalidad de desarrollar la industria de la química básica de la hoja de coca, además de producir, procesar, transformar y comercializar productos que deriven de esta planta. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche.